Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de los títulos valores. Comencemos por el concepto. Los títulos de crédito son una serie de documentos diferentes entre sí, que tienen una nota común, incorporar una promesa unilateral de realizar determinadas prestaciones a favor de quien resulte legítimo tenedor del documento. Su principal función es facilitar el tráfico jurídico y así como la circulación de los bienes. Y en la actualidad constituyen un elemento imprescindible o indispensable del tráfico mercantil. Entonces están las características de estos títulos de valores. Está la autonomía. Se trata de un título autónomo e independiente de cualquier negocio que pudiera haberle dado origen y se basta por sí mismo. No requiere de otro documento que explique su contenido y tienen vida propia. El título de crédito está orgánicamente destinado a la circulación en su función natural. Está la característica de literalidad. El título tiene incorporado un derecho de crédito o valor, que es el objeto y los derechos y las obligaciones de las partes, que son sujetos activos y pasivos del título. Se alimentan y extienden de acuerdo a lo expresado en el propio documento. Por consiguiente, el título traduce un derecho literal. Es el derecho que resulta del título. Y en virtud de la literalidad, lo que está escrito es en un título. Y un título de valor se reputa cierto sin responsabilidad, sin posibilidad de equivocación, de prueba de lo contrario, mejor dicho. Y cuando se comete alguna equivocación en la creación del título, la misma deberá ser corregida o el documento habrá de ser sustituido por otro. Está lo de la incorporación. El derecho está constituido en el título. Se adquiere el derecho nacido del documento mediante la adquisición del derecho sobre el documento. Con la transferencia del documento se transfiere necesariamente el derecho. Sin la presentación del documento no puede obtenerse el cumplimiento de las prestaciones y la destrucción del documento comporta la pérdida del derecho. Está la abstracción. Por abstracción del título de valor, entendemos que el mismo tiene en sí su propia causa, dado lo cual el titular no requiere pruebas complementarias respecto de los motivos que originaron la expedición del instrumento para ejercer los derechos correspondientes. Como consecuencia de la abstracción, la tenencia legítima del título faculta por sí mismo que para el ejercicio de los derechos, sin que sea preciso demostrar el acreedor la existencia de relaciones jurídicas previas que lo hayan hecho titular, y sin que se le exija al deudor la realización de comprobaciones en ese sentido para entenderlo válidamente, libera de su pago. Está la falta de innovación. Cuando el acreedor recibe documentos negociables en ejecución de lo contrario o en cumplimiento de un pacto accesorio contrato de que proceda la deuda, no se produce innovación. Y por sexta característica es la negociabilidad. Esta es la razón fundamental de su existencia. Mediante esta característica, el título o valor permite al titular que negocie con sus créditos, con lo cual, sin incurrir en engorrosos procedimientos del Código Civil, se le facilita la agilidad y rapidez de sus operaciones mercantiles. La transferencia de un título o valor hecha de acuerdo con las formalidades establecidas para cada clase de título en particular, traslada los derechos incorporados propiamente dichos y también los derechos accesorios inherentes. Está la letra de cambio.
Su función es la de permitir la circulación y la realización del crédito en forma particularmente rápida y segura. Cumple esencialmente la función económica de ser instrumento de crédito a corto plazo, tanto en el campo comercial como en el financiero. Y su función típica es la de diferir el pago de una suma de dinero, dado al mismo tiempo al beneficiario la posibilidad de convertir el crédito en moneda mediante la transferencia del título. En este tema de letra de cambio está el endoso. Antes de la utilización del endoso, la letra era empleada para el pago de deudas recíprocas entre los comerciantes a través de mecanismos diferentes. El acreedor libraba una letra contra su deuda y por cuenta de su propio acreedor. El tomador, que quería pagar con la letra de un tercero, firmaba como avalista el título acordado al representante del tomador. La facultad de ser sustituido por otra persona por la copia del cobro de la letra. Y actualmente el endoso permite que la letra de cambio se transforme con el tiempo en instrumento para la circulación de un crédito, independientemente de la relación de emisión en el papel de los comerciantes. Y está lo que se llama el aval. O sea, el aval puede definirse como una institución típica cambiaria, que tiene como por finalidad garantizar el pago de las letras de cambio. Esta garantía tiene como función, entre otras, reforzar la capacidad circulatoria de la letra de cambio. Y durante la época en que la letra de cambio constituyó la representación del contrato de cambio trayectorio y en consecuencia era un título expendido por un banquero, el documento estaba dotado de una gran seguridad en cuanto a su pago. La palabra aval ha dado lugar a discrepancias en cuanto a su origen. Entremos en lo que es el tema de el pagaré. El pagaré cambiario nace en la Baja Edad Media con la fisonomía propia de los otros documentos notariales que contienen el reconocimiento de haber obtenido una suma de dinero y en consiguiente promesa de restituirla. El pagaré es un título por medio del cual una persona se obliga a pagar a la orden de otra persona una cantidad de dinero en una fecha determinada. El pagaré es una promesa de pago y siendo un título a la orden del transmisible por medio del endoso. El cheque es el medio más utilizado para disponer de los fondos de una cuenta corriente bancaria, pero no la única forma. Por lo relativa a independencia del cheque y de la cuenta corriente bancaria, la doctrina prevaleciente había de la existencia de un pacto accesorio de cheques supuesto a los contratos bancarios de una cuenta corriente. El convenio de cheque no es un contrato autónomo, sino un acuerdo accesorio de una cuenta corriente. El cheque como título de crédito es el documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo indicado en el mismo. Esto es todo lo que podría ser del tema de títulos valores. Espero que haya quedado bastante claro lo que trata de este tema. Y esto es todo.